Lambiatanion peria cantaitene, jocuente casa y burucuyo. Cuenten lambe gloria serin, cantaitene buena sindarillo. A gloria serillo peria cantaitene y lambe rocatanion. Muy bien, esta es la lengua de los Rohirrim. Ustedes se preguntarán en qué parte aparece de la historia del Señor de los Anillos. Muy bien, cuando la primera vez que vemos esto es en las dos torres, cuando el mismo Aragorn trata de demostrar la camaradería hacia los jinetes de caballos, que así también ese es el significado de este pueblo. Y al ver estos hombres, a Aragorn junto con otras especies como lo son Legolas y Gimli, quiso entonar un poema. Este poema está en una lengua incomprensible para el mismo Legolas, que le explica, que le cita. Esta es creo la lengua de los hombres, la lengua de los Rohirrim. Podría comparársela a estas tierras ricas y onduladas, con grandes campos, valles, pero al mismo tiempo duras y severas, como las montañas mismas. No puedo llegar a entender este significado, excepto que está cargado de la tristeza de los hombres mortales. ¿Qué significa esto? Que dentro de, como ya mencionaba antes, hasta ahora hemos visto lenguas élficas o otras ramas. En este caso, algunas lenguas antiguas influenciaron a esta lengua de los hombres. Y para la tercera edad, en este momento que se da pie a la Guerra del Anillo, ya muy pocos hombres son los que hablan esta lengua. Se ha guardado más para los reyes y gentes nobles. Siguiente. ¿Quiénes hablaban esta lengua? Gran parte del pueblo de Rohan utilizaba lo que es el Westron o lengua común, que la vemos es la lengua con la que todas las especies se pueden comunicar entre sí. Esta lengua, como ya dije antes, la lengua de Rohan ya es considerada antigua para esta época. Aparece por primera vez 500 años antes de la Guerra del Anillo, con el mismo pueblo de los Rohirrim cuando va a habitar la zona de Edoras, donde se encuentra el castillo del rey. Muy pocos pueblos los hablan. Aquí puedo mencionar, curiosamente, que no solamente los mismos Rohirrim hablaban esta lengua, sino también asimismo la hablaban gente del pueblo de Valle, que aparece en el Hobbit, y la gente del pueblo de Bree, donde los hobbits, mejor dicho, donde el mismo Frodo Bolsón entra a esta posada llamada el Pony Pisador. Entonces veremos que sí había sido difundida esta lengua, solamente que para este momento ya se ha perdido un poco su uso. Ahora bien, quisiera recalcar algo. Se ha dicho que se usa el inglés antiguo bueno, mejor dicho, que Tolkien utiliza el inglés antiguo. Quisiera aclarar aquí que el rohírico o lengua de Rohan no es inglés antiguo. Lo que sucede es que el mismo Tolkien quiere dar a entender a los lectores que esta lengua, mejor dicho, el mismo libro en sí, El Señor de los Anillos, ha sido traducido de otro libro que es el que transcribe Bilbo, que ese sí está escrito en lengua común, pero no vemos ningún registro de esta lengua. Es por eso que él quiere transmitir toda la historia en su idioma natal, que es el inglés actual. Asimismo, quiso dar un aire más antiguo, más medieval a lo que es la lengua de Rohan, y para ello, qué mejor que elegir el inglés antiguo o anglosajón. Pero eso no quiere decir que la lengua de Rohan sea el antecesor al western. Ahí sí no hay semejanzas, pero sí se utiliza, y podemos ver esto no solamente en el libro, sino en las películas. Ahora quisiera mostrarles unas analogías
no solamente de la lengua de Rohan, sino de la lengua de Hobbit, que se dice Kuduk. Porque aquí sí la lengua de Rohan es de la que toma el Kuduk para desarrollarse. Solamente que, igual que la lengua de Rohan, solamente la hablaban entre los mismos hobbits, y para este momento, el momento de la tercera edad, ya no utilizan esta lengua. Se basa más en la lengua común. Pero acá quería mostrarles los registros de cómo va evolucionando las lenguas. Hacia el lado izquierdo podemos ver la palabra rohirrica y su significado. Trajan significa madriguera, y esta es la palabra en Hobbit que es Tran o Smile. Smile es una palabra muy utilizada entre los hobbits, que, bueno, como ya dije, significa madriguera. Luego tenemos Kukpagu, habitante de agujeros, que en lengua hobbit sería Kuk, y otra manera más reciente sería Hobbit. Luego tenemos Kast, que significa regalo, que en la lengua hobbit es Kast o Mason, que son los regalos que se dan entre los mismos hobbits por motivos en general, cumpleaños, festividades. A continuación, algunas raíces y palabras primigenias. ¿Cómo va evolucionando el rohírrico? Lojo, que significa caballo, proviene del élfico Roko. Aquí podemos ver la influencia de lenguas élficas en la misma lengua de Rohan. Y esta va a evolucionar en lo que es la raíz Eo, que vamos a encontrar en Eowyn, Eomer, entre otros nombres importantes. Por eso aquí la importancia de los caballos, jinetes de caballos, su crianza en ese pueblo. Luego tenemos la palabra Lozo, que significa pueblo de los caballos, que el rohírrico más actual quiere decir Eoseod. Aquí algo curioso. Ustedes se preguntarán qué significa Théoden. ¿Por qué es que, cómo es que se le ocurre a Tolkien dar este nombre? Curiosamente viene de la raíz Turak, que significa rey o gobernante, un nombre apropiado para el rey de Rohan. Luego tenemos Rock, hombre salvaje, que en rohírrico es Gozo, el nombre con el que los mismos miembros del reino de Rohan quieren describir a los pueblos aledaños, o es más, a los pueblos que son sus enemigos de ese gran pueblo. A continuación, quería mostrarles algo más. Ya esto sí en inglés antiguo, proveniente de la versión extendida de las dos torres. Para quienes no la han visto, la versión extendida es una versión donde muestran partes extra de la película para poder dar a entender mejor las semejanzas con el libro. Y aquí aparece, en la versión extendida de las dos torres, aparece el lamento de Eowyn, que es el que ella canta. En un comienzo es como un canto de tristeza, mejor dicho, lo canta por tristeza, pero al final queda como una especie de alegoría a su fallecido hermano. Voy a cantar. Bellochen hafa freone frekan fosfon sendet Diet shulon singan gleomen sorgende On medus helde hat he magnovare His byres dieres amega de oros. Muy bien. Aquí. Quisiera explicar la traducción de esta canción para que entiendan un poco la relación.
Velo Huelam Hafa Freone Frecan Forth Onsendet, una horrible muerte abatió al noble guerrero, que es Teodet, el hijo del rey Teodet. Yet Shulon Singan Pleomen Sorgiende, quiere decir, tocarán los juglares canciones de tristeza. On Meduset de Fat Heman Novare, en Meduset ya no está el espíritu del guerrero. His Dritne Dires an Mega de Oros, quiere decir a su señor el más querido y a sus parientes el más amado. Muchas gracias. Con esto concluimos el análisis del árbol de las lenguas.